Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muy buen día, Moisés. Un saludo al pueblo salvadoreño y la forma de hacer patria, Moisés, es trabajando arduamente y eso es lo que se está haciendo desde ANDA, a través de un proceso de transformación digital y apostándole a la atención cada vez más ágil de todos los reportes de la ciudadanía. Así que un poco de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, hay nueva presidenta en la Autoridad Salvadoreña de la... Sí, así es. Es la licenciada Ethel Cabrera, quien precisamente el mismo día que firmó, sí, que firmé como presidente de ANDA, pues ella tomó posesión de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Somos un equipo de agua, o sea, el agua nos une y estamos trabajando de la mano. Hay un convenio que viene del año pasado que es precisamente para proyectos puntuales de mejora de los sistemas de provisión de agua para muchas comunidades, que lo que se va a hacer ahora es potenciar y agilizar todos los proyectos que se tienen, incluido este apoyo interinstitucional que existe con ASA, pero también con otras instituciones muy importantes. Vamos a firmar un convenio con Fovial para agilizar todo el tema, aquello de la reparación, que quede completa y que se le dé a los ciudadanos. Correcto. Así es, sí, sí. Muy bien, ¿cómo encuentra la institución? Bueno, es importante resaltar de que en el primer gobierno del presidente Bukele se sentaron las bases para hacer un proceso que ahora nos va a permitir, bajo esas bases, nos va a permitir agilizar, ejecutar proyectos. Estamos hablando de una inversión histórica que se está realizando en el país respecto a temas de mejora de los servicios de agua, reducción, por ejemplo, de todo el tema de las fugas de agua, tanto físicas como también pérdidas comerciales. Y esto hace que esta gran inversión de más de 275 millones de dólares se sentaron las bases en el gobierno anterior y ahora vamos a la etapa de ejecución. Esa es la misión, ejecutar esos proyectos para llevarle beneficio a la población. Ya que me habla usted de las pérdidas que se tienen por fugas, es en cualquier tubería, madres principales de distribución, en cualquier parte, del 100% de agua que se genera en, no sé, en la planta de Torobos, ¿cuánto es lo que finalmente llega para uso de los salvadoreños? Bueno, en términos Hay generales, cálculo, me imagino. sí, en términos generales, Moisés, eso se conoce como agua no facturada. ¿Qué implica? Que esto tiene dos componentes esenciales, las pérdidas físicas, que precisamente es lo que observa la población, ¿no? A veces, y por eso los reportes, y agradecemos a la población que sigan haciendo reportes. Estas pérdidas físicas se suman a algo que se llama como pérdidas comerciales, que significa que hay desde, por ejemplo, robos, ¿sí? Hurto de agua, conexiones ilegales. Hace poco se sancionó junto con la PNC, se hizo un proceso por un restaurante que reincidentemente pues había estado robando agua, que es agua que le sirve a otras personas. Entonces, en términos generales, Moisés, sumado las pérdidas físicas a las pérdidas comerciales, en términos globales andamos alrededor del 60% de pérdidas. Sí, por eso es que esta inversión que se está realizando de los 275 millones de dólares que son adquiridos a través de préstamos con multilaterales, un componente muy importante de ambas operaciones es precisamente la reducción de estas pérdidas, tanto físicas como pérdidas comerciales. Mire, pero si lo vemos así, es terrible lo que está pasando. Poniéndolo en palabras sencillas, de 10 litros de agua, por ponerlo en lo que la gente más conoce, de 10 litros de agua, 6 se pierden en el camino. 6 litros, en ese caso 6 litros, de pronto hay pérdidas físicas o hay pérdidas comerciales. El asunto es que no está, digamos, en este balance, ese 60% aproximadamente es el que nos da la pauta para ejecutar proyectos. Y en este sentido, Moisés, para atacar los dos frentes, por ejemplo, en el tema de las pérdidas físicas, que aquí tengo un mapa que se actualiza automáticamente, solo en el área metropolitana de San Salvador tenemos en estos 15 días más de 1.400 acciones que se han realizado y esto se actualiza automáticamente y podemos ver la hora a la que llegó el equipo, la brigada de reparación, las fotografías o las imágenes de cada uno de los elementos que se están viendo ahí. Entonces, para las pérdidas físicas, Moisés, dado de que esto se multiplican y hemos visto como en algunos casos, por ejemplo, hay una reincidencia, que quiere decir que en un tramo de 100 metros, por así decirlo, hay reincidencia de que se repara acá, pero luego
Sí, y esto es porque realmente las tuberías, y esto lo han dicho anteriormente también, las tuberías pues datan de hace más de, su vida útil ya terminó, más de 30 años. Entonces, para esta etapa en particular de las pérdidas físicas habrá cambio de tuberías, cambio de sistemas completos. El enfoque es en los sistemas que provienen desde zona norte, que esto abastece aproximadamente al 30% de la población del área metropolitana de San Salvador, y en cuanto al agua no contabilizado por el lado comercial, es mejorar la gestión dentro de ANDA. Por eso es que ya se hicieron transformaciones esenciales. Desde la semana pasada, por ejemplo, se hizo un cambio en la estructura organizativa. Ahora existe una dirección de operaciones, hay una oficina de transformación digital. Es muy importante tomar decisiones basadas en evidencia. Nosotros le apostamos a un enfoque que se llama Data Driven, que es precisamente tomar decisiones informados. Es por eso como herramientas como este tablero de control que se actualiza automáticamente, sumado a esa oficina de transformación digital, sumado a una nueva gerencia que es de sistemas de información geográfico y observatorio del agua, y que también se crea una gerencia y se potencia una gerencia de agua no facturada. Es decir, estos arreglos en la parte estructural de la institución, sumado al uso de este tipo de herramientas, sumado a los proyectos que en este momento se van a ejecutar, pues vamos a reducir significativamente esas pérdidas físicas y esas pérdidas comerciales. Proyectos que vienen pronto, bueno, en un par de semanas ya verán acciones concretas que se estarán realizando ahí en la zona detrás de Metrocentro, por ejemplo, donde vamos con el primer proyecto de cambio de tuberías. Pedimos paciencia a la población porque pues estamos trabajando incansablemente. Sí, en la parte de atrás de la zona de Metrocentro. Ahí se va a realizar uno de los primeros proyectos precisamente con este enfoque de agilizar las dos operaciones que se tienen con los multilaterales. Muy bien, solo déjeme entender, es donde conectan que las Siciniles con, ¿qué sería? La Juan Pablo. Es, La parte oriental de Metrocentro, la parte de abajo. sí, correcto, es la parte de abajo. Sí, es el reparto Los Héroes. Ahí es donde se va a enfocar estos primeros esfuerzos. Pero es tubería, ¿qué? Tubería madre, tubería bastante grande. Es la red que se va a cambiar ahí. Sí, la red completa. Y Significa romper el pavimento. ¿Sí? sí, sí, por eso le decimos que le pedimos paciencia a la población porque estamos trabajando incansablemente. Mencionar, Moisés, que solo para el área metropolitana de San Salvador tenemos aproximadamente 300 personas que hacen turnos, se hacen 3 turnos diarios, o sea, 3 turnos durante el día, que significa que tenemos personal trabajando 24 horas, precisamente para atender todas estas demandas de la población. Estamos para escuchar a la población, agradecemos los reportes que hacen y eso nos permite cada vez ser más eficientes. Muy bien. No está nada fácil la inversión, me dice usted, 275 Sí, millones. 275 millones. Hay que sumar un poco más porque estamos hablando de operaciones con el Banco Mundial, por ejemplo, de 100 millones de dólares, con el BID de 100 millones de dólares, con CAF 75 millones de dólares, pero tenemos también apoyos a través de cooperación con el País Vasco, cooperación con AECID, la misma Autoridad Salvadoreña del Agua. Tenemos un convenio de cooperación para ejecutar proyectos específicamente. Con la ASA son proyectos tipo acupuntura, Moisés, es decir, proyectos que pueden generar un impacto significativo. Uno de los que se va a hacer es precisamente dotar a estos equipos de atención a las fugas, que repito, trabajan 24 horas, dotarlos de todas las herramientas necesarias, equipos, para que pues la atención sea más inmediata, que sea lo antes posible. A mediano plazo se viene la adquisición de equipo especializado para detección de fugas. Esto es anticiparnos a que, pues, correcto, sí. Y para eso, pues, hay tecnología ya a nivel mundial que se puede utilizar. Ok, ¿y se tiene esa tecnología aquí en el país? No, Esa se va a adquirir. se va a adquirir. Sí, se va a adquirir. Ok, son, en alguna forma son tipo escáneres, sonares, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tecnología que se pueden utilizar, desde cámaras especiales en drones que permiten identificar, por ejemplo, las variaciones de humedad en el suelo, y esto a través de una analítica, por ejemplo, con datos estadísticos, se puede identificar cuáles de esas variaciones están asociadas, por ejemplo, a la lluvia y descartarlas. Cuáles variaciones están asociadas, por ejemplo, a los efectos del ciclo normal del agua, donde tenemos efectos de radiación solar, evaporación, etcétera. Entonces se pueden utilizar este tipo de cámaras o también equipos que trabajan
inducción electromagnética también. Bueno, en este caso el foco es donde se genera mayor valor. ¿A qué me refiero con esto de mayor valor? Es un enfoque de Pareto. ¿Sí? Como usted sabe, Pareto es 80-20, es decir, dónde está el 20% de los problemas que, digamos, se deben atender para que la solución tenga un beneficio del 80%, por así mencionarlo. Por eso es que en esta etapa inmediata de estas operaciones de los 200 millones de dólares, ya voy a hablar de los 75 millones que es para CAF, que es más para saneamiento, se va a poner mucho énfasis en el área metropolitana de San Salvador. Ahí está, en dos grandes sistemas, la rehabilitación del sistema Zona Norte, que tiene una batería de pozos, el equipo electromecánico que ya no funciona, las pérdidas digamos, de consumo eléctrico son muy altas, las interrupciones en el servicio también son frecuentes precisamente porque son equipos que ya están obsoletos. Se va a cambiar todo eso, se van a limpiar pozos. Eso abastece aproximadamente al 30% del área metropolitana de San Salvador. Y además, el otro proyecto que es con BID es para todo el tema de todo el sistema que está conectado a Torogós. Y a esto, Moisés, hay que sumarle a un proyecto muy importante que es con la cooperación de China, que es para el proyecto del lago de Ilopango, que es la batería de pozos que se están construyendo, que por cierto no es agua que se tome directamente del lago de Ilopango, sino que es una batería de pozos que luego hay una planta de tratamiento de agua potable especializada. ¿Qué significa? Que con esto, pues, lo que se busca, y es lo que siempre busca el gobierno del presidente Bukele, es generar el mayor beneficio posible. Sí, hay un componente del CAF, sí. Parte de los 75 millones, hay una parte que va a ser destinada a proyectos de saneamiento. Es muy importante mejorar las redes de distribución, pero también es importante tratar el agua residual, y es por ello que con estos fondos de CAF una parte va a ser precisamente para temas de atención a las aguas residuales y por otro lado pues proteger algunas zonas que son importantes desde el punto de vista de áreas de recarga para mantener esa materia prima y que esa materia prima pues le sirve a ANDA para llevar esos servicios de agua a la población salvadoreña. Hay áreas de recarga así destinadas como tales. Sí, en el país hay diferentes zonas que por sus características topográficas, Moisés, de precipitación, de cobertura vegetal, de características, por ejemplo, de permeabilidad del sustrato que hacen que precisamente tengan una mayor incidencia en la recarga acuífera. De esas ya se han identificado algunas. Es de recordar que en marzo de este año pues, se hizo la primera declaratoria de zona de protección acuífera. Esto fue en Chalatenango, en el Cerro Negro. Eso lo hizo la Autoridad Salvadoreña del Agua y es muy importante porque así es como ambas instituciones trabajan de la mano. La Autoridad Salvadoreña del Agua es el ente rector de los recursos hídricos, protegen las fuentes de agua y nosotros como ANDA pues utilizamos esa agua para llevarla, tratarla y llevarle ese beneficio a la población salvadoreña. Bueno, hay algún par de comentarios y preguntas de los amigos televidentes, les leo en la medida en la que pueda. Néstor Capa nos dice, buen día, consúltale al ingeniero Castaneda si existe coordinación con otras instituciones, por ejemplo, Fovial, que es lo que usted nos mencionaba, que están, no sé si lo firmaron, pero hace poco cambiaron carpeta asfáltica Senda La Florida en el reparto de los héroes y por lo general ANDA no realiza pavimento, no es la labor de ustedes echar el pavimento. Bueno, es muy importante destacar lo que se viene, Moisés, y en este caso es la firma. Se va a firmar un convenio de cooperación entre Fovial y la ANDA, precisamente para que los tiempos los tiempos de respuesta completos, pues se agilicen. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo, nada menos con esto que pasó el día de hoy con la reparación en la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo, ¿sí? Justo a las 3 de la mañana estábamos conversando precisamente con Alex Beltrán de Fovial y hablando precisamente, tenemos una reunión este viernes para el tema precisamente del convenio que existirá con Fovial para que la reparación, digamos, se haga de forma completa. ¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, que con la lluvia hay un material que no se puede, que si se pone en frío, pues la durabilidad de ese trabajo pues se puede ver comprometida. Por eso es importante la coordinación adecuada con Fovial. Estamos por
también explorar otro tipo de materiales que se puedan utilizar para que digamos, el cierre completo en el caso del asfalto se haga de la manera más ágil posible. Ok. Señor, hay temas naturalmente. Uno es los trabajos que se desarrollan en las principales arterias del país, cuando se completan y todo. Me imagino que con este acuerdo con el FOVIAR se va a tratar de minimizar esos tiempos para que la obra quede totalmente terminada en el menor espacio de tiempo. Así es, ¿verdad? Así es, sí. Hay un ejemplo que podemos mencionar. Nosotros trabajamos, Moisés, número uno es de destacar que trabajamos en el gobierno de forma articulada. Hay grupos de trabajo específicos para ciertos temas. Esto se hace continuamente y literalmente, como repito, esto es de 24/7. Por ejemplo, lo que sucedió hoy a las 3 de la mañana. En estas iteraciones que hacemos, ya hicimos pruebas, por ejemplo, con una intervención. Ahí sí fue un trabajo con una tubería de diámetro considerable, que fue en la zona de Merliot. Y ahí, porque lo tenemos mapeado con este sistema de monitoreo, desde que se hizo la denuncia a través de redes sociales hasta que la carpeta asfáltica estaba colocada y que fue un trabajo coordinado de diferentes instituciones, incluyendo ANDA y por supuesto FOVIAL, duró menos de 24 horas. Entonces, eso significa de que con estos pilotos cada vez se van afinando los protocolos, digamos, de actuación, y eso es lo que vamos a potenciar con este convenio que se va a firmar con FOVIAL. Muy bien. Hay algunos otros temas que preguntan los amigos televidentes. ¿Se va a hacer algo con el periodo en el cual una persona llama, mire, tengo una fuga en la entrada de mi casa, después del contador o antes del contador, no está funcionando esto? Al igual que cuando existen llamadas de, mire, me ha salido comparado con el mes pasado una tarifa que no sé qué habrá pasado. Sí, bueno, en este caso hay diferentes canales de comunicación. Es omnicanal, llega por diferentes lados, redes sociales, etcétera. Los canales más recomendados para que se dé una atención y que podamos tener un traqueo, es decir, un rastreo de la atención al usuario, y eso les agradeceríamos que se utilicen cada vez más el 915, que es el teléfono del call center, y bueno, y Gotita, que es a través de WhatsApp, que tienen una atención 24 horas. ¿Por qué utilizar estos dos canales por sobre los otros? Bueno, porque eso generan, por ejemplo, un número de rastreo, y a través de ese número de rastreo tenemos conexión, por ejemplo, a esta plataforma de visualización geográfica. Eso es más fácil para atender a la población. ¿Qué pasa si de pronto llega un reporte a través de Facebook? Que está bien que lo hagan, agradecemos que lo hagan, pero a veces nos toma un poco de tiempo de ubicar dónde está, será que la cuadrilla ya va en camino. Entonces, para ordenar es muy importante canalizar las denuncias o estos reportes a través de estos dos canales, principalmente el 915, que es el call center, y el teléfono, bueno, el WhatsApp de Gotita, que a través de WhatsApp se les puede contactar a las personas y darles Y en seguimiento. tiempos de atención, Leo nos pregunta, buenos días, quiero consultarle sobre los tiempos para conexión de agua. Me informaron que podría ser de 6 meses a un año dentro de la ciudad de Zacatecoluca. ¿Es tanto tiempo realmente? Mire, en el caso de la atención de las factibilidades, por ejemplo, hay un comité de factibilidades que se reúne semana a semana. Estamos en este proceso de transformación digital que nos va a ayudar a reducir esos tiempos Y a mapear las zonas que sí pueden y tener. a mapear, sí, a dar una respuesta mucho más rápido. Porque, ¿qué pasa? Que cuando se hace una solicitud de conexión, dado de que hasta el momento mucho está en términos, digamos, manuales. Alguien sabe exactamente, una o dos personas saben dónde están las válvulas y cosas por el estilo. Todo eso se va a digitalizar, se va a utilizar incluso, Moisés, inteligencia artificial para acelerar los procesos de toma de decisiones, para que no se den situaciones en donde los tiempos de respuesta para decirle a alguien, mire, sí tendrá la cantidad de agua que requiere, y muy importante, no solo la cantidad, la presión de agua que se requiere. Esos dos valores son fundamentales. Muy bien, me queda ya poco tiempo, de hecho estamos encima del tiempo. Señor, ¿hay suficiente capacidad hídrica en el país? ¿Hay suficiente agua para atender la demanda de la población? Afortunadamente, Moisés, estamos en un país que Dios nos quiere mucho Y llueve mucho. y llueve mucho, sí. Tenemos un aporte de agua media anual de más de 21.000 millones de metros cúbicos, y es suficiente para atender, digamos, todas las demandas de agua. Hablamos de agricultura, que es donde se consume el 70%
del agua. El segundo gran consumidor es agua para consumo humano precisamente. De estos 21.000 millones de metros cúbicos, utilizamos aproximadamente un 15%. Y naturalmente me imagino lleva en mente proyectos de inyectar agua, con tanta agua que nos cae del cielo por la naturaleza. Lo mejor que pudiésemos hacer es reservorios naturales para depositar esa agua y que no se pierda. Sí, de hecho, Moisés, ya se hicieron los primeros reservorios. ¿Así? Sí, ya se hicieron los primeros reservorios. Estos están colocados en Chalatenango. Son 2 reservorios con una capacidad de 4.000 metros cúbicos, pero que permiten cosechar agua. Y aquí viene lo importante. Una cosa es el almacenamiento de agua, que el almacenamiento se ve limitado por el espacio físico del contenedor. Por eso lo más importante es cosechar agua. ¿Qué significa? Que con esta capacidad de 4.000 metros cúbicos se van a cosechar, Moisés, bueno, ya se están cosechando 100.000 metros cúbicos de agua. ¿Y cómo se hace? Bueno, infiltrando el agua, pero muy importante es rastreando cómo es el flujo de agua. En el caso de Chalatenango, por ejemplo, se hizo geofísica. Además, se han instalado 40 sensores de humedad y temperatura del suelo a profundidades de 25 centímetros, 50 centímetros, hasta 250. Se han utilizado técnicas isotópicas, colocado una estación meteorológica, un pluviómetro Palmex que permite capturar agua para luego tomar y construir una curva local meteórica que permite hacer una relación entre las características isotópicas del agua, estamos hablando de deuterio y oxígeno 18, versus lo que se da en el suelo respecto a, por ejemplo, la profundidad a la que los árboles extraen agua del suelo. En el caso de Chalatenango, Moisés, incluso 21 árboles se están monitoreando y se está observando de qué profundidad es que están tomando el agua, y eso es a través de precisamente, repito, técnicas isotópicas. Eso se ha trabajado con una universidad de Alemania. Es un proyecto que incluso han venido visitas de Costa Rica, ¿sí?, para ver el proyecto, porque dicen cómo es que lo hicieron tan rápido, ¿verdad? Y además hay un componente productivo que es la utilización, por ejemplo, del estiércol de ganado que anteriormente contaminaba con nitrógeno, fósforo. Se han colocado unos biodigestores, eso transforma la materia orgánica en gas y se le va a colocar un generador para que genere energía eléctrica, y esa energía eléctrica alimenta los aspersores, porque también se construyó un módulo de forraje verde hidropónico, sumado a obras de conservación de suelo, zanjas de infiltración, a reforestación. Es decir, es un enfoque integral que ya bueno, ya lo pueden ir a ver. Incluso, Moisés, sería bueno que le echara una visita para que viera toda la tecnología, que está por ahí. Sí. Qué bueno. Presidente, gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Si yo le preguntara, ¿cuál es el proyecto guía icónico con el que usted pretende llegar a la institución que ya llegó y mantenerse natal y decirle, miren, esto es lo primero que voy a hacer por cada uno de los salvadoreños? ¿Cuál sería? Bueno, son 2 proyectos principales. Número 1 es la atención a las demandas de la población, o sea, es ser más ágiles en la demanda a la atención de la población. ¿Cómo se va a lograr eso? A través de la transformación digital, a través de este tipo de proyectos. Y número 2 es la eficiencia en el uso de agua a través de la reducción del agua no contabilizada, que son estas pérdidas físicas y estas pérdidas comerciales. Así, de esa manera se va a lograr llevarle más agua a la población con una buena calidad de agua y sobre todo incrementando lo que sería el tiempo de servicio, digamos la continuidad en el servicio, para evitar que existan interrupciones a lo largo del día. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.